¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches, bienvenidos. Parece que tanto el gobierno nacional como el ejecutivo provincial coinciden en algo, por lo menos, y es la de intentar intensificar la agenda de gestión. Una agenda de gestión que estuvo un poco opacada, mermada por la administración del cuadro pandémico y sobre todo cuando se empieza a ver que las elecciones intermedias están a la vuelta de la esquina, donde Córdoba, entre otras cosas, va a renovar 9 de sus 18 diputados nacionales, sumado a las 3 bancadas completas de senadores. Y en lo que queda de este año 2020 también aparece una agenda electoral con la elección más importante del año 2020 y tiene que ver con la elección de Río Cuarto. Digo importante, y ya va a aparecer la imagen aquí en pantalla, digo importante por lo que representa en términos de padrón electoral esa ciudad, la primera ciudad más importante del interior de la provincia. Cuando uno observa algunas encuestas, es cierto que Juan Manuel Llamosa, que aparece al lado del gobernador Schiaretti, aventaja a los otros 7 candidatos, pero es muy leve. ¿Cuál es el dato preocupante que, valga la redundancia, le preocupa en el panel? Es un 15% de ese electorado de Río Cuarto que está indeciso, por lo cual los otros candidatos van a intentar de sacar ventaja de ese 15% que hoy no está decidido a quién va a votar. Hasta ahora, en función del cuadro pandémico, se va a votar en noviembre. Veremos si la pandemia lo permite, ¿no? Bien, dicho esto, la otra parte, que si bien es una elección interna, tiene que ver con el partido del oficialismo de la provincia de Córdoba, del PJ, de Hacemos por Córdoba. ¿Por qué? Porque la pandemia también pospuso esa interna que se iba a realizar meses atrás. Cuando uno habla con los referentes de ambos sectores internos, tanto del albertismo, del kirchnerismo, como aquellos que le responden políticamente al gobernador Schiaretti, por lo bajo dicen que no le tienen miedo a una interna. Y si hay que ir a una interna, bienvenido sea, y que no está nada resuelto. Claro que por lo alto anhelan ir a una lista de unidad. Pero hay un dato que me parece que pasó un poco desapercibido y tiene que ver con uno de los referentes, peso pesado, digamos, por la antigüedad que llega militando en el Partido Justicialista, y es del senador Carlos Caserio. Fíjate lo que dice, en relación a que Schiaretti ya se pronunció que no va a votar, ni siquiera va a dar quórum en la reforma judicial. Fíjate, el gobernador Schiaretti es un abanderado del republicanismo. Por eso me sorprende que le haya pedido a sus diputados nacionales que no acompañen la reforma judicial. Un tiro por elevación, si se quiere, es mi propia especulación, diciendo que a Macri Schiaretti le votó todo. Y en esta ni siquiera va a dar quórum. Bien, dicho esto, te paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, el doctor Miguel Siciliano. También vamos a estar hablando de los temas políticos, pero sobre todo, a casi 9 meses de gestión, ¿cuál es la autoevaluación, si se quieren, que hacen de estos meses? Pregunta que uso de anclaje para saludarlo. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar. Muy bien, Cristian, gracias por invitarme. Bueno, usted me escuchó, a casi 9 meses de hacerse cargo, de los cuales, digamos, 4 fueron administrados o gobernados en épocas normales, sin pandemia, ¿no? ¿Qué evaluación se puede hacer? Bueno, la verdad es que vos sabés que la gestión que encabeza el intendente Yarlor y de la cual formo parte, nos tocó asumir un municipio que estaba literalmente quebrado, fundido. Para que vos te des una idea, la ciudad de Córdoba tenía presupuestado, por la gestión anterior, porque los presupuestos siempre se hacen de un año para el otro. Claro. Y la gestión de Mestre había presupuestado, para que la gente entienda qué es presupuestar, había entendido que en el año 2020 Córdoba iba a recaudar 50.000 millones de pesos. Sin embargo, nos encontramos con una deuda que superaba los 30.000 millones de pesos. Por lo tanto, debíamos casi el 70% del presupuesto, a una deuda muy corta porque tenía corto plazo. La verdad que nos encontramos con un municipio que, además de estar quebrado económicamente, tenía toda su estructura administrativa muy mal organizada, los expedientes papel, nada informatizado. Y la verdad que la gestión del intendente Yarlora rápidamente logró implementar el Ciudadano Digital con el CIDI, que esto nos permitió generar un avance importante. Con lo que se ve claro, aparte, porque esto nos permitió generar informatización en la comunicación, en las notificaciones, hacer que el expediente empiece a tener un circuito digital.
Además logramos que, por ejemplo, nuestro registro civil hoy sea un registro civil plenamente digital. Todas las actas son digitales. Hoy un vecino puede pedir de manera mail vía su casa un acta que le sirve para hacer cualquier trámite en cualquier lugar de la ciudad. Además, comenzamos con los acuerdos colaborativos que los hizo el intendente en persona, porque fue él quien encabezó cada uno de estos acuerdos colaborativos con los sectores gremiales, porque vos sabés que el municipio tiene 3 grandes gremios que tienen que ver con la vida del municipio. Surbac, SUEM y UTA. UTA. ¿Y por qué digo acuerdos colaborativos? Porque hay que reconocer que los 3 gremios, mayores peleas, menores peleas, pero los 3 gremios terminaron haciendo un aporte a la discusión de la ciudad. Porque la verdad es que no podíamos seguir teniendo un municipio, y mucho menos en estas condiciones de pandemia, donde la recaudación ha caído cerca del 40%. Entonces yo te decía, 50.000 millones dijo Mestre que íbamos a recaudar, pero debíamos de esos 50.000, debíamos más de 30.000. Pero la recaudación cayó el 40%. Por lo tanto, aún en épocas normales había que revisar la situación de los gremios, imagínate en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un municipio que le pueda prestar servicio al vecino. Porque no podíamos seguir teniendo un municipio que se endeudaba para pagar sueldos. No es que tomaba deuda para hacer grandes obras y con esas grandes obras hacer que el municipio progrese y que la ciudad avance. No, se endeudaba para poder pagar sueldos. Y en esto, lograr estos 3 acuerdos colaborativos históricos, pues yo me acuerdo cuando nosotros comentábamos que íbamos a tratar de acordar con SUEM, con UTA, con Surbac, la manera de empezar a achicar gastos, empezar a redistribuir mejor los ingresos municipales, nos decían todos, es imposible, no van a lograrlo. Sí, y sin embargo se pudo. Permítame hacer un paréntesis ahí. ¿Sí? Yo creo, supongo, especulo que le han dicho que es imposible por el alto poder de movilización y de fuego, digamos, que tiene el SUEM. Lo digo esto en función de la historia contemporánea, ¿no? Empecemos con Mestre Padre, con aquellos 53 días de paro, etcétera. Y todos los intendentes, más allá de la buena intención, calculo y creo que han tenido, no han podido y han terminado cediendo ante la presión del SUEM. Nosotros hemos logrado acordar con los 3 gremios más fuertes, el SUEM, Surbac y UTA. Y esto nos ha permitido empezar a hacer acuerdos colaborativos con sectores que en esta situación de pandemia la están pasando mal. De hecho, desde el municipio logramos hacer acuerdos con la Cámara Hotelera, con los transportes escolares, con los jardines de infantes, con las playas de estacionamientos, con taxis y remis, con trabajadores de la cultura, más de 1.000 agentes culturales. Todos son sectores que no han logrado volver a la actividad y que el municipio les ha hecho un aporte económico, una ayuda, para que nosotros entendemos que para muchos de ellos la ayuda que el municipio ha podido hacer no soluciona su problema, porque el problema es mucho más grande. Una maestra que tiene a su cargo un jardín maternal privado, hace 5 meses que no abre, que no cobra la cuota, que tiene sus puertas cerradas. El municipio le dio, por ejemplo, 25.000 pesos. ¿Por qué le llamamos acuerdos colaborativos? Porque con todos los sectores que te nombré, el municipio hace un aporte económico a cambio de que cuando volvamos a la normalidad, ese sector le devuelva en trabajo, le devuelve ese aporte económico. No es un crédito, es un aporte económico que luego, en el caso de los jardines, por ejemplo... Cada caso en particular le va a devolver en función de su ocupación. De su ocupación. Ahora, sabemos que no solucionan los problemas de los sectores, pero hemos podido acompañar a estos sectores producto de que tuvimos la previsión de poder modificar la estructura de la relación con los gremios. Ahora, usted le llama acuerdos colaborativos, ¿no? Sí. A los gremios también, Sí. Pero el SUEM parece no estar muy de acuerdo porque está judicializado las mayores reformas que hicieron en cuanto a la planta de personal, ¿no? La reducción de jornada, etcétera. Más allá que gran parte de la sociedad les reclamaba que por ahí eran excesivos los sueldos que pagaban, a lo que los trabajadores del SUEM dicen es digno, ¿no? Pero es una discusión para dar. Nunca hablar del sueldo de un trabajador se puede plantear como excesivo. Digo, uno quisiera que todos los trabajadores en todos los rubros ganaran la mayor cantidad de plata posible, porque eso además hace que la economía circular se mueve, que Córdoba tenga buena economía. Y yo no estoy en contra de que ningún trabajador de ningún rubro cobre menos. Lo que pasa es que hay realidades que te obligan a tomar medidas. La Municipalidad de Córdoba era inviable. Y hacía muchos años que no había una gestión que se anime a encauzar ciertas cosas que no se estaban dando. Y fue Yarlor el que se sentó a decir, che, tenemos que dialogar con los gremios porque esto no da para más. Porque el vecino de Córdoba necesita
que el dinero que paga con sus tasas vuelva en servicios. Y además, los diferentes sectores económicos de Córdoba que vienen muy golpeados por la pandemia necesitan un Estado municipal presente, que los acompañe, que los ayude, que les dé. Y esto fue producto de aquellos acuerdos. Por otro lado, estamos trabajando conceptos de ciudad que también hacía muchos años que nadie se animaba a discutir. Por ejemplo, lo que son las grandes manzanas, la ampliación de barrios. Fíjate que hace unos años, cuando un intendente achicaba la vereda para hacer más grande la calle, era un motivo de festejo, porque la gente decía, bueno, vamos a poder circular mejor con los autos. Y el mundo cambió. El mundo va hacia otra lógica. Hoy la lógica es darle el espacio público al vecino, al ciclista, a la familia, a los abuelos, a los niños, a las personas. Y evidentemente tomar decisiones como la Gran Manzana, que funciona en lo que es tribunales, Plaza de la Intendencia, Paseo Sobremonte, conectado a la Gran Manzana Mercado Norte. Fue un gran acierto. Creo que no hay nadie que se haya opuesto a esa intervención urbanística que hizo la municipalidad. Y luego irnos a la 27 de abril, haber logrado que se llene de personas, de bicicletas, de mesas de bares, de restaurantes, lo que hoy es nuestro casco histórico. Si vos ves el Cabildo, por ejemplo, nuestro Cabildo está amurallado con cintas, con precintos, para que no se caigan los mármoles, porque los colectivos, el ruido, el smog, mataban nuestros árboles, tiraban los mármoles del Cabildo, arruinaban nuestro patrimonio histórico. Y el mundo, cuando tiene un lugar como el que tiene Córdoba, en la catedral, en el Cabildo, en el Museo Tejeda, en todo lo que es la zona de iglesias, como puede ser la Compañía de Jesús, como puede ser las monjas de clausura, de eso presume, con eso trae su turismo, allí genera polos gastronómicos, eso lo llena de cultura, pero claro, nadie se animaba a dar estas discusiones. Miguel, usted recordará seguramente, en la época de Rubén Martí y de Mestre Padre, Córdoba era un ejemplo en cuanto a una ciudad paralela que siempre se usa de ejemplo, como era la de Rosario. Y funcionarios de Rosario venían a buscar el ejemplo de Córdoba. Eso desapareció después de esos dos intendentes. ¿Puede Córdoba volver a encabezar la ciudad más linda en cuanto a obras y calidad de vida? Bueno, eso... Más allá de las intenciones que tiene, pero han pasado muchos intendentes y de acuerdo a la consideración no han podido. Cristian, yo estoy convencido que Córdoba tiene todo para ser una ciudad que marque la tendencia y el rumbo de las grandes ciudades. Y mira, hay una frase del intendente Yarlora que yo la uso mucho porque cuando me la dijo me quedó, que es: basta de ser la ciudad del no. Cuando pensábamos en restringir la circulación en la 27 de abril para poder lucir todo eso y hacer que... Yo me acuerdo que nos decían, pero ustedes están locos, no van a poder. Los colectivos, los taxis, ¿no? Gremios. Bueno, y se pudo. Cuando dijimos, vamos a ir al mercado, vamos a trabajar con los puesteros, con los comerciantes, vamos a armar con ellos un mercado distinto. Y nos decían, pero eso es imposible, los puesteros no van a querer. Y después de mucho diálogo se pudo. Entonces, atar eso con la Costanera, que no sé si has visto, mirá, nosotros hemos creado la unidad ejecutora de la Costanera. ¿Por qué? Porque queremos darle mucho valor a nuestro río. Córdoba hace años que le da la espalda al río. Que la zona más oscura, más fea de la ciudad es el río Suquía. Cuando las ciudades que tienen un río que las atraviesa al medio, tienen ese lujo que no muchas ciudades del mundo tienen, aprovechan eso y le dan la cara al río. Sobre el río construyen, sobre el río diseñan el esparcimiento, sobre el río diseñan la gastronomía. Y fíjate lo que ya hemos hecho en 7 meses con el río Suquía, y con la isla de los Patos. Encima. Y eso lo hemos unido a recuperar el Parque Las Heras, por ejemplo, que está en obra. Muy lindo, sí. Y hoy, lo que era la feria del Parque Las Heras, que era una feria desorganizada, sin presencia de un cambalache. Nosotros el fin de semana inauguramos el Paseo de Las Heras, que lo hicimos con carpas, uno al lado del otro, con protocolo, todos del mismo color, con el mismo sentido. ¿Por qué? Porque eso es fortalecer la economía popular, porque hay mucha gente que vive de la economía popular, pero con un Estado presente, que además de hacer que eso sea un paseo, le permite a la economía popular vender, le permite al ciudadano ir, le permite a los vecinos disfrutar del Parque Las Heras porque recuperamos un espacio público. Entonces, en definitiva, me parece que Córdoba de a poco, y esto es lo que me queda como resumen de 9 meses de gestión, empieza a ser la ciudad del sí, empieza a ser la ciudad donde aquellos dogmas que parecían inamovibles empiezan a darse. Con los gremios se puede hacer acuerdos. Seguro. Las grandes manzanas se pueden concebir. Se puede dar espacio público al vecino y no al auto. Se puede unir barrios de la ciudad.
Digo, creo que Córdoba empieza a animarse a ser una ciudad potencialmente de las mejores del mundo. Lo veo con un hiperoptimismo en cuanto a la gestión. Absolutamente. Hay un hecho, un hito que se marcó en la campaña, que era la construcción del ferrourbano. Sí. ¿Cómo está ese tema? ¿Está muy bien? ¿Pero se maneja alguna fecha? ¿Cuáles son los pasos que se están haciendo? Estamos trabajando mucho en que el ferrourbano sea parte de nuestro sistema de transporte alternativo, porque Córdoba tiene un sistema de transporte unimodal. Unimodal significa que el transporte masivo tiene una sola manera de transportarse, que es el colectivo, porque el taxi no es transporte masivo, el colectivo es el único. Ahora, si nosotros logramos que en breve vamos a tener novedades respecto al ferrourbano, porque están las condiciones dadas para poder en poco tiempo arrancar con la primera parte, la primera etapa, y eso nos va a permitir contar con el sistema de transporte de colectivos, sumado al sistema de transporte ferrourbano, sumado a la bicicleta como medio de movilidad, porque si vos ves antes eran bicisendas, ahora son ciclovías. Ya te explico qué diferencia tiene una con la otra. Porque antes teníamos en Córdoba bicisendas. Sí, que las hizo Martí, básicamente. Que las hizo Martí. Porque si vos veías, por ejemplo, por poner una, en la Cruz Roja Argentina, que de punta a punta hay una bicisenda, eso era para que la gente anduviera en bici de vuelta. Pero no te llevaba a ningún lado, porque el concepto de la bicisenda era recreativo. Hoy, si vos vas, por ejemplo, a San Vicente, donde el Estado municipal ha hecho una apuesta muy fuerte en un barrio pueblo como es San Vicente, hemos logrado que San Vicente se una a la Catedral de Córdoba a través de una ciclovía. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en que la bicicleta sea un concepto de movilidad sustentable. Sí. Por lo tanto, vuelvo al ferrourbano. Si nosotros logramos que el ferrourbano funcione, que el colectivo funcione, que tengamos un sistema especial de colectivo y que además le sumemos la bicisenda, vamos a tener sistemas masivos de movilidad alternativos y hacia allá vamos. Ojalá que sea así y que vayamos hacia allá. Lo quiero pasar ahora a la otra etapa de la entrevista y que tiene que ver más con la política partidaria. Por ahí, cuando algunos entrevistados se sientan donde está usted, dice que básicamente no existe diálogo con la oposición, o por lo menos una parte de la oposición, ¿no? Que cuando los necesitan, con el tema de la emergencia pandémica, etcétera, están. De hecho, una parte de la oposición, como es Quintero, dijo, nos usan de preservativos, nos usan cuando nos necesitan, prácticamente. No, yo no creo que sea así. Hubo un solo cuestión de diálogo, nada más, que fue el principio de la pandemia, ¿no? Yo tengo mucho. Se lo pregunto a usted porque es el secretario de gobierno y por ende el que tiene la parte más política, digamos, de la gestión. No, yo tengo muy buen concepto de muchos los dirigentes de la oposición. Creo que este no es el momento para politiquear. Nosotros tenemos que entender, todos los que formamos parte de la vida política de Córdoba y también aquellos que forman parte de la vida de las instituciones de Córdoba, tenemos que entender que el vecino nos necesita superando partidismos. El vecino nos necesita trabajando por un momento histórico en el mundo, de que el cual Córdoba no es exento, y que requiere unas fuerzas políticas trabajando juntas. No hay tiempo para politiquear. La gente la está pasando mal. Los negocios están cerrando. Hay una crisis económica muy fuerte. Que la verdad que el culpable de todo esto se llama coronavirus, porque esto atacó las bolsas económicas del mundo. Las principales economías del planeta se han derrumbado. Córdoba no es exenta de esto y requiere mucha madurez política. No es momento para ver si yo le saco un votito más, uno menos a la situación. Este es el momento para ponerse a disposición de la gente, para que el del partido A, del partido B, del partido C, ocupando el lugar que ocupe, entienda que el vecino nos está mirando, la está pasando mal y nos está pidiendo madurez, nos está pidiendo unidad. Ya vendrán tiempo de elecciones. Para volver a enfrentarse. Sí, hoy es momento de estar juntos. Seguramente. Le quiero simplemente que me responda por sí o por no estas dos preguntas últimas que le voy a hacer. ¿Es más tendencioso a que se llegue a una lista de unidad, a esa interna que pospuso la pandemia en el PJ de Córdoba? ¿O si tiene que haber interna, va a haber interna? Yo creo que es momento de que todos trabajemos por la unidad. Te vuelvo a repetir, siento que la gente nos está pidiendo que gastemos nuestro tiempo y nuestra energía en resolverles los problemas a los vecinos. Y me parece que ese debe ser el camino a seguir. Es muy hábil para no decirme si sí o no. Digo, bueno, ¿unidad o interna? Bueno, yo soy de los que creen que la unidad es el camino correcto. Está bien. Siento que la gente nos está exigiendo eso. Muy bien. Y la verdad que un dirigente político es el que entiende al vecino. Y me parece que el vecino nos está pidiendo eso. ¿No? La última.
Los números suelen ser fríos, pero sirven para evaluar una gestión. Si tuviera que autoponerse un número del 1 al 10 en estos casi 9 meses de gestión, ¿cuál sería? Ay, qué pregunta difícil que me hiciste. Creo que Córdoba, no voy a ponerle número porque no me animo, sería muy o soberbio de mi parte o tendría falsa modestia, entonces no quiero poner un número, pero te aseguro que desde el intendente Martín Yarlora hasta todos los miembros del gabinete municipal estamos poniendo alma, corazón y vida, como dice la canción, pues sabemos que Córdoba tiene la oportunidad de salir, sabemos que este es el momento en el que tenemos la oportunidad. Si la gente nos acompaña, si la oposición es responsable, si todos trabajamos unidos hacia el mismo rumbo de sacar a Córdoba del pozo en el que hace muchos años está y que tiene todas las condiciones para no estar. Yo sé que Córdoba tiene futuro. Ojalá así sea por el bien de todos los cordobeses que viven en la capital. Gracias, doctor. No, gracias a vos. Bien, usted lo vio y lo escuchó. Hacemos el corte y volvemos. Hay un montón de sectores todavía en nuestra querida ciudad que no tienen agua potable. Por eso que creamos el plan Más Agua, Más Salud. No teníamos agua suficiente, no podíamos lavar, siempre estábamos limitados al uso del agua. Y ahora que vamos a tener la red de agua, es algo inexplicable porque vamos a poder hacer lo que no se podía hacer antes. Lo que se está haciendo, el agua, que es lo principal para la familia, le va a traer muchos beneficios a los vecinos de acá. Que se mueran los que se tengan que morir, reveló Alberto Fernández, que le dijo Macri. Que el año que viene no habrá elecciones y estamos en la puerta de un golpe de Estado, dijo el expresidente interino. Que le ponemos coto a la compra de $200, pero después lo desmiento. Que vamos a hacer Venezuela, pero vos permitiste que se fugara el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Que impulso la reforma judicial, pero después te digo que no es la verdadera reforma judicial. Que expropio Vicentín, pero después te digo que no. Que una cosa y hago otra cosa. Son manifestaciones tanto de la oposición como del oficialismo, que parece obedecer más a un cuadro esquizofrénico que a cuestiones
de racionalidad política. Declaraciones que solo suman a esa especie de hiperideologización de ambas partes. Y cuando surge esto, estamos a un paso del fanatismo político. Esa misma hiperideologización es la que se desprende de la clase política actual, o por lo menos de una gran parte de la clase política actual, con un Alberto Fernández que por momentos parece compartir con Cristina Fernández de Kirchner ese comando de presidencia, transformando ese poder bicéfalo que no termina de definir su independencia política, y esa ambigüedad política termina siendo una especie de figura mitológica, como era el Minotauro, que no era ni una cosa ni otra, y una oposición política que parece más unas subastas de voces que no terminan de ponerse de acuerdo, sumado a un expresidente que hace política desde un sillón en Suiza. Son comportamientos de una clase política que no termina de entender que la sociedad le está pidiendo tanto a la oposición como al oficialismo que dejen de lado sus intereses políticos partidarios. Si no, seguiremos asistiendo como meros espectadores a una clase política que hoy dice una cosa y mañana otra. Y en el medio, pandemia, desempleo, inflación, pobreza y podríamos seguir. Flagelos que la esquizofrenia política actual parece no ver o no querer mirar. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.